queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Qué rico el volvernos hoy a ver, aunque sea por este medio que el Señor nos ha permitido tener. Gracias al Señor hemos estado en un tiempo de receso, de integración de nuestra iglesia. Pero eso es un tiempo, no todo el tiempo. Así de que qué rico saber que hoy vamos a compartir la palabra del Señor juntos a través del medio que Dios nos ha querido regalar para nuestra iglesia la hermosa. Hace días estaba pensando en cómo el Señor trabaja con los miembros de nuestra iglesia de una manera tan bonita. Y hoy hemos podido compartir este momento porque nuestro director de sonido, el Señor lo ha utilizado y tenemos nuestro programa exclusivo de nuestra iglesia. Muchos de nosotros en los diferentes días de sábado hemos buscado muchas alternativas y estoy segura de eso, de cómo mantenernos conectados en el día del Señor y de una u otra manera, ¿cierto? Guardar nuestro día de reposo a través de las redes sociales virtuales que hemos tenido acceso. Pero hoy es nuestro primer sábado como Iglesia de la Hermosa y eso es una bendición. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¡Qué rico! Hacía tiempo que no lo hacíamos, pero hoy lo podemos hacer. ¡Qué delicia! Por eso vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para poder tener nuestro tema en esta mañana. Padre amado, gracias Señor por los milagros que haces con nuestra iglesia de la hermosa. Gracias por nuestro canal propio. Y gracias Señor, porque ahorita podemos tomar tu palabra y estudiarla unidos como una sola grey, iglesia de la hermosa. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a tomar nuestro tesoro, la palabra del Señor, y vamos a abrirla en un texto muy especial en esta mañana. Quiero invitarles para que abramos en el libro de Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y nos vamos a referir al capítulo número 15 de Mateo. Capítulo 15 del libro de Mateo y allí vamos a buscar el versículo 36. Dice así: y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Esto es uno de los casos en los que el Señor Jesús aparentemente utiliza su poder divino y hace un milagro. Digo aparentemente porque todos sabemos que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, revistió toda su divinidad y la puso en manos de nuestro Padre Celestial. Esto es uno de los milagros que traigo a colación en esta mañana, porque si bien es cierto que estamos en una situación crítica, en donde en muchos hogares tal vez el alimento escasea, Dios es bondadoso y maravilloso con sus hijos. Estoy segura de ello. Hace unos 20 días recibí una llamada telefónica. La llamada consistía en organizar una lista de beneficiarios para compartir un alimento. Hace 8 días recibí otra llamada. Por favor, ayúdenos a organizar otra lista para poder hacer unos beneficiarios para poder compartir otro alimento.
Y muy seguramente, hermanos, tal vez en 8 o en 15 días, de pronto vuelve a recibir otra llamada. Por favor, colabórenos a organizar otra lista para beneficiar a personas y poder darles alimento. En estos momentos, hermanos, el alimento escasea. Yo me acuerdo que el pueblo de Israel, cuando estaba sometido, el Señor lo llamaba al arrepentimiento, a la exhortación, a dejar la idolatría, pero el pueblo era muy, muy rebelde. Y una de las alternativas fue la falta de alimento. Era tanta la falta de alimento, hermanos, en ese tiempo, en el pueblo de Israel, que la gente se mataba por un pedazo de pan. Literalmente se mataba por un pedazo de pan. Hoy en día de nuestra crisis económica, financiera, monetaria, afecta el bolsillo de quienes sostienen el alimento familiar. Pero aún así, hermanos, no hemos oído el primer caso en donde se diga, hemos matado por un pedazo de pan. Porque el Señor ahí está, haciendo su labor, prodigando alimento a sus hijos de la iglesia de la Hermosa. En Mateo 26, les invito para que nos dirijamos a ese nuevo texto. Mateo 26, dice lo siguiente. Entonces, respondiendo Judas, le dice, ¿soy yo maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. Está hablando de la cena del Señor, la última cena, la cena pascual. Aunque en ese momento Judas hace esa tremenda pregunta, dice lo siguiente, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y bebed, que esto es mi cuerpo. El caso aquí, como en el caso del milagro de los 7 panes y los 2 pececillos, radica en algo muy pequeño, tal vez insignificante, pero más adelante veremos qué gran importante. El Señor toma el pan, el Señor toma los peces, el Señor toma el pan de esta cena en sus manos. ¿Y qué hace con él? Dice, lo bendice. Hermanos queridos, esto se volvió en un acto muy distintivo del Señor Jesús frente a sus discípulos. En el capítulo 24 del libro de Lucas, les invito para que vayamos a él. Lucas capítulo 24, versículo 35, dice lo siguiente. Entonces, ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y quiero que nos centremos en este episodio. Estos 2 discípulos estaban tristes, iban en su camino a Emaús. Llevaban la tristeza y la congoja de que su querido maestro había muerto. Iban tristes y desconsolados. Hablaban de su linda experiencia antes de la muerte de Jesús y cómo para ellos había sido
como un padre. De pronto se le acerca un extraño. ¿De qué hablan? ¿Cuál es el comentario de ustedes? Y le dicen, ¿cómo? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Que a Jesús el Nazareno lo mataron? ¿No lo sabes? ¿Eres el único en todo esto? La pregunta parece en cierto sentido como fuera de foco. ¿Por qué preguntar eso? ¿Será que de verdad él no lo sabía? Sin embargo, cuando ellos le dan la explicación y se siente la tristeza y la amargura de haber perdido ese ser amado, el Señor les dice, oh insensatos de corazón, ¿cómo que escuchando todo lo que les decían a ustedes que iba a pasar, que iba a acontecer con este Jesús de Nazaret, sucede y aún ustedes no aterrizan de qué es lo que hablaba él? Y dice, entonces el Señor empieza a explicarles todo el proceso desde la antigüedad hasta el momento en que suceden las cosas. Y aún así no lo reconocen, no reconocen quién es ese individuo que está allí, que habla con ellos, que parece estar fuera de contexto. Y se preguntan, ¿quién será este que no tiene ni idea de lo que le estamos diciendo? Llega el camino a su término y dice, aparentemente, él se aleja de ellos. Y ellos le dicen, ven, quédate con nosotros esta noche y mañana te madrugas. Y me gusta mucho el texto porque dice, prácticamente lo obligaron a quedarse. ¿Qué quería eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay una insistencia en que esa persona se quede con ellos. Había despertado a tal punto su interés, tal vez en la forma como él habló, tal vez la forma como él les explicó, tal vez el conocimiento profundo con el que les habló, los motivó a decirle, quédese con nosotros, no se vaya, no se aleje, puede irse mañana. Y dice, él aceptó el quedarse con ellos en esa noche. Y entran y como todos unos caminantes, llegan, se sientan y van a comer. Aquí es el clímax de aquí lo que quiero que tengamos presente en esta mañana. Ellos se sientan a comer, son discípulos de Jesús, con 3 años y medio de compañía con él, pero aún en ese momento no saben quién es esa persona, no conocen a ese extraño. ¿Por qué les habla de esa manera? ¿Por qué sienten un afecto tan cercano y no saben quién es? Sin embargo, al sentarse, esa persona desconocida, la cual les había vedado los ojos para que no lo reconociesen y que no deseaba que lo descubrieran, inevitablemente sucede algo impactante que los saca de ese velo que tenían y no podían saber quién era. El Señor Jesús hace algo que siempre había hecho de manera tan íntima y tan personal con sus discípulos. Tomó el pan y lo partió. Ese gesto, ese movimiento, dice el comentario bíblico adventista, dice, en cada caso, Jesús tomó el pan en sus manos antes de dar gracias por él. Pero la parte esencial de la bendición consistía en el reconocimiento
de que el alimento era una dádiva de Dios que le daba a él y él daba gracias por eso. Pero la forma como lo hacía, las palabras tal vez que usaba, el gesto de sus movimientos con la mano al partir el pan, eran únicos y exclusivos entre él y los discípulos. Había tanta cercanía que aunque él quiso cubrir su imagen, quién era él, ante estas personas a las que les hablaba, sus manos, su gesto, la forma de partir el pan, la forma de dar la bendición, inevitablemente, única y exclusivamente de Jesús, lo hizo descubrir. Dice que los discípulos apenas vieron que tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Es como si hubiera quitado ese velo de los ojos. Inmediatamente identificaron quién era ese que estaba y había andado con ellos todo el día. Y dice que el Señor Jesús en ese momento se les desapareció. Más que el hecho de saber que después de eso, estos discípulos se les quitó el hambre, el sueño, la pereza, el cansancio, porque automáticamente dijeron, ¿cómo? Lo tuvimos cerca a nosotros todo el día. Ardía nuestro corazón al sentirnos cerca de él. ¿Cómo no fuimos capaces de descubrirlo? Pero su gesto de bondad, el tomar el pan, el partirlo, el dar la bendición de una manera tan exclusiva como siempre lo hacía, se dio a descubrir quién era ese ser, ese maravilloso Jesús que ellos siempre habían tenido durante 3 años y medio y que ahora lloraban por su pérdida. Entendieron que este Jesús había resucitado, era real, no era un engaño, no eran palabras de otra persona, no eran de las mujeres, no eran de los que habían ido al sepulcro y no habían encontrado nada, era ellos, personalmente, habían tocado y habían nuevamente sentido esa presencia de ese ser único y especial. Fue tanta la emoción que se fueron de vuelta a Jerusalén. Habían caminado 70 estadios. Eso es mucho. Un día de viaje. Pero aún así, dice, tan pronto entendieron quién era, se les olvidó todo y decidieron nuevamente emprender el camino de regreso. ¿Qué los motivó? Hermanos, las manos que partieron ese pan, las manos que compartieron el alimento, los labios que abrieron su boca y dieron una bendición. Eso es único y especial. Cosa que nadie podía conocer tan íntimamente como quienes hubieran estado tan cerca de Jesús. Ahora, hermanos, dice que cuando él partió los panes y los peces, dice, el milagro ocurría mientras, oigan bien, mientras el pan estaba en las manos de Jesús. Entre el acto de partirlo y el acto de distribuirlo a los discípulos, hizo íntimo y exclusivo esos momentos de milagro. Los discípulos iban con sus canastas vacías, pero el pan se multiplicaba en las manos de Jesús. Qué lindo, qué maravilloso, hermano. Hoy traigo este tema porque las manos de Jesús parten el alimento para la humanidad. En esta crisis, en esta pandemia, en esta cuarentena, donde muchos hogares pareciera que el alimento no va a llegar, donde la crisis a veces hace
que compartamos y partamos y partamos para que haya de a poquito cada día. Dios multiplica. ¿Por qué? Porque los toma en sus manos. El alimento del mundo está en las manos de Jesús. El alimento del mundo se multiplica porque sale de las manos de Jesús. El alimento del mundo está vigente porque el Señor bendice cada mordisco de pan que tú te das en la boca. El Señor bendice cada yuca, cada papa, cada cucharada de arroz, cada panela, cada plátano, cada grano, cada poco de aceite que hay en nuestra casa, que nos llega por milagro, que alguien nos dona, que alguien entrega. Hermanos queridos, se multiplica porque viene directamente de la mano de Jesús. Una vez, una familia sirviendo al Señor tenían exclusivamente su plata de diezmo. Tenían su familia y sus niños. Pero o Dios o la comida, hermanos. Así estaba ese hogar. O eran fieles y daban su diezmo, o retenían el diezmo y alimentaban su hogar. Hermanos queridos, esta familia decidió confiar en esas poderosas manos que dan alimento al mundo. Entregaron su diezmo, hermanos. Se quedaron sin nada con qué comer. Sus niños en la mañana se levantaron. Mamita querida, ¿qué hay de desayuno? La mamita se fue al cuarto, oró al Señor, le dijo, mi Jesús amado, tengo 2 bocas para llenar, un esposo trabajando, pero no hay nada que poner en la mesa. ¿Qué le voy a contestar a mis niños cuando salga de esta habitación? Hermano, con llanto en sus ojos, esta persona se paró y salió de su habitación. Tan pronto abrió la puerta, hermanos, sonó